Regencia es el término usado cuando un monarca no puede gobernar por cualesquiera de estas tres razones. Una, ausencia. Dos, incapacidad. Y tres, por tener edad que no es compatible con el gobierno. Es decir, un niño. Y en este caso, voy a cambiar esto porque creo que se arruinó del todo. Hace más ruido que yo. Y ese era el caso de Joás. Estaba incapacitado y era menor de edad. Así es que quien estaba en la regencia era el sacerdote Joiada. Pero atentos, Joiada no funge como un regente. Es que no necesitaba el título. Él era el sumo sacerdote y además el padre adoptivo de Joás. Así es que el sacerdote llega a la regencia y no sabemos durante cuánto tiempo sin serlo. Es decir, el poder tras el trono fue el sacerdote Joiada, quién sabe durante cuántos años. Y cuando digo quién sabe, es porque tenemos algunos datos que nos dejan hacer conjeturas, pero no son del todo válidas, simple conjeturas. Los datos que tenemos es que Joás gobernó 40 años. Oiga, eso es algo que se aplaude. Los únicos otros que estuvieron en el trono tanto tiempo fueron los tres grandes, Saúl, David y Salomón. Así es que si este estuvo en el trono 40 años, es algo que llama la atención. Pero sumado a eso, sabemos que Joiada, el sacerdote, murió a los 130 años. Para ese tiempo no es asunto de que la longevidad era tan alta, no, era a los 80. Así es que este era más que un anciano cuando murió. Y si los datos pegan en mis cálculos, anuncia que Joiada comenzó a ser regente cuando rayaba los 90 años. Vaya que era mayor. En fin, este sacerdote, también como otro dato importante, fue enterrado con los reyes de Judá, lo cual era un privilegio que no se le daba a nadie que no estuviera en el linaje mesiánico. Pero este fue enterrado con todos los honores de un monarca. ¿En honor a qué? Bueno, todas las reformas espirituales que él promovió. Cierto, se le atribuyen a Joás, pero si nosotros empezamos a hacer números, que no me crean al 100% mis cálculos. Creo, con lo que he estado leyendo, que debió morir cerca de los 25 años, cuando ya Joás estaba en el año 25 reinando. Eso significa que Joiada estuvo como regente más de 15 años. Así es que todas esas reformas que sirvieron como catapulta del gobierno judío, pues obviamente eran del sacerdote Joiada, más que del mismo Joás. En fin, dije que el pueblo lo amaba, aplaudía su gestión y le enterraron con todos los reyes. En medio de eso, válido es que todos nos preguntemos, oigan, ¿y Joiada fue nada más un sacerdote para Joás o fue un padre adoptivo en realidad? ¿En qué se pudo equivocar Joiada? Porque ya vamos a descubrir que Joás comete errores graves a la muerte de este.
Y si nosotros aplicamos la historia a nuestra historia, tenemos que decir qué es lo que vamos a aprender de esta historia. Por eso y más, nuestro sermón de hoy se titula Padres Regentes. Vayan al segundo libro de Crónicas, capítulo 24. Segundo libro de Crónicas, capítulo 24. Efraín, no son los teléfonos, no son los micrófonos, algo está golpeando, este es igual. Segundo libro de Crónicas, capítulo 24. Por favor, cuando lo encuentran, de nuevo se ponen de pie, sabré que ya encontraron la cita. Segundo libro de Crónicas, capítulo 24. ¿Listas sus Biblias? Dice el versículo 1. De 7 años era Joás cuando comenzó a reinar, y 40 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Sibia de Berseba, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová todos los días del sacerdote. Y Joiada tomó para él 2 mujeres y engendró hijos e hijas. Paren ahí. ¿Quién fue el que consiguió estas 2 mujeres? Joiada. Oiga, ¿acaso el sacerdocio promovía la poligamia? En lo absoluto, no. La Biblia nunca esconde los errores de sus héroes. Por supuesto que esto era un error. Y no estoy en posición de defender al sacerdote, pero me imagino que ustedes, los que han seguido los estudios conmigo, ya deducen por qué éste consiguió 2 mujeres para él. ¿Alguien quiere sugerir por qué hizo esto? ¿Nadie? ¿Vamos a pasar por alto en la lectura de que el sumo sacerdote le consigue de una sola vez 2 esposas? ¿Lo vamos a aceptar sin siquiera cuestionarlo? No podemos aceptarlo. Entonces, ¿por qué lo hizo? ¿Qué deducción sacamos? ¿Sí, hermano? Una era para él y el otro para él. Sí, a ver, explíqueme por qué. Una para el sacerdote y la otra para el rey. No. En definitiva no. La imaginación es creativa en este caso, pero no, eran 2 esposas para Joás. ¿Por qué 2 esposas? ¿Sí, hermano? Sin duda, necesitaban asegurar el linaje mesiánico. No olviden que el único que estaba en dicho posición era Joás. Si él moría por cualquier razón, no había heredero. Así es que en una especie de estrategia humana que no se aplaude bíblicamente, que Dios no le ordenó, toma 2 mujeres y por eso dice, tuvo hijos e hijas. Es decir, ya tenemos suficiente linaje mesiánico. Bien, esa es una conjetura válida. ¿Y cuál sería la segunda? ¿Por qué darle 2 mujeres y de inmediato? ¿Más nadie? A ver, Eder. Sin duda esa era la segunda. Si revisan la vida de todos los reyes de Judá que cayeron en graves pecados, se debió a la relación con mujeres que no amaban a Dios y que no eran judías. Así es que Joiada, una vez más digo, en una estrategia humana, dice, antes que tenga edad, mejor le pongo 2 que son judías y que se entretenga. Antes que cometa otra barbarie como su papá y como su bisabuelo. Bueno, insisto, la Biblia no aplaude esto.
Dios no le dijo que debía hacer eso, pero en fin, esa es parte de la historia. Seguimos leyendo. ¿En dónde me quedé? 4. Después de esto, aconteció que Joás decidió restaurar la casa de Jehová. Y desde el verso 4 hasta el 15 van a encontrar una cantidad de reformas. Paren, no lo van a leer, no aquí, lo van a leer más tarde en sus casas. Desde el verso 4 hasta el 15 hay una cantidad de reformas que se le atribuyen a Joás. Entre ellas, restaura el templo que estaba en ruinas y parece interpelar al sumo sacerdote, porque no estaban haciendo un buen trabajo, ni los sacerdotes ni los levitas. De allí que el rey les dice, ¿cómo puede ser que estén haciendo tan mal trabajo? Y ustedes van a leer los detalles que retoman las labores, se involucra Joás y por supuesto que eso también se aplaude hasta el punto de que restauraron el templo con mucho éxito. Y luego hubo tan grandes recursos que hasta sobraban. Y si allí pregunta, ¿cómo es posible que Joiada, siendo tan buen regente, tan buen sumo sacerdote, tan buen padre, se haya descuidado? Bueno, una vez más, y no es parte de nuestra temática de hoy, pero ustedes lo van a leer. La única conjetura válida al respecto, ¿cuántos años debió tener para entonces? 100 o 105. Realmente era un hombre mayor. Y la restauración física del templo era una labor muy exigente. Así es que los historiadores creen que la razón de dicho descuido no fue falta de disposición en su corazón, sino demasiada edad. Bien, ahora vamos a lo que sí es nuestro sermón de hoy. Y si me preguntan, bueno, pero ¿por qué no aplicamos todo eso? Por cuestión tiempo. Nuestro sermón de hoy se titula Padres Regentes. Pidamos la bendición del Señor. Buen Dios y Señor, oramos que tu Espíritu Santo nos ilumine, nos inspire y nos guíe para poder poner en práctica tu palabra. Te agradecemos y pedimos tu bendición en Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar su asiento. Probablemente no nos dimos cuenta antes, pero todos, hombres y mujeres en la vida, somos regentes de nuestra propia vida. Cuando digo regentes, me estoy refiriendo a que tenemos que gobernar. Y si usted me pregunta, ¿y por qué de nuestra propia vida? Porque no es nuestra vida. La Biblia dice que Dios nos ha confiado esa vida y que tarde o temprano todos vamos a dar cuenta al dador de la vida lo que hemos hecho con ella. Así es que soy regente de mi vida. Soy responsable de administrar mi vida. Como cada uno de ustedes son responsables de gobernar su propia vida. Sin embargo, ahora vamos a extender el término para decir que los que somos papás, las que son mamás, Dios nos ha dado el privilegio de también ser regentes de nuestros hijos. Y nosotros somos responsables de gobernar la vida de nuestros hijos. Aquí viene la pregunta, ¿hasta cuándo? Si prestaron atención, recordarán las 3 razones por las que un monarca no podía estar a la cabeza del gobierno. Dije, por ausencia. Segundo, por incapacidad. Y tercero, por ser menor de edad.
Así es que ahora válido es aplicar eso para la vida de nuestra familia y preguntarnos, bueno, de acuerdo, soy regente de mis hijos, debo administrar y gobernar la vida de mis hijos ¿hasta cuándo? Por supuesto que es fácil decir, mientras no son adultos, son nuestra responsabilidad. Está bien, pero ¿cuándo comienza la adultez? ¿Hasta dónde yo soy responsable? ¿Hasta dónde yo debo decidir? ¿Es hasta que se casan? ¿Hasta que se van de casa? ¿Es mientras dependen de mí económicamente? Es un buen momento para responder eso a todos los que somos papás. Y les pregunto, ¿qué opinan ustedes? ¿Hasta cuándo nosotros somos responsables de gobernar las vidas de nuestros hijos? Sugiéranme. Y ahora todos los papás deben tener una opinión. A ver, Joel. Mientras vivan en su casa, usted es el que manda. ¿Seguro manda? Bueno, mientras vivan mis hijos en mi casa, soy responsable. Eso significa que usted es regente de sus hijas. Bien, mientras vivan en mi casa. ¿Alguien tiene otra idea? ¿Qué pasa si Fabricio? Fabricio sugiere que si viven bajo nuestro techo, pero son independientes económicamente, ya no somos regentes de ellos. ¿Así? Ya ellos pueden gobernar su vida por sí mismos, aunque vivan en nuestra casa. Ahora, cuando se casen, asunto de ellos. Que Dios los guarde. Bien, ¿alguien más? La Biblia no dice esto y mi experiencia sirve de nada. Se las quiero compartir quizá en mi felicidad de ser abuelo y en mi atadura de ya no ser regente. Mi nieto nació anoche. Mis 3 hijos nacieron en hospitales públicos y en circunstancias difíciles. Cuando la Vane nació, no me dejaron ni acercarme al hospital. Y ya se imaginan mi corazón hecho pedazos. Cuando nació Talo, acababan de inaugurar el Hospital Sacamil. Y como se suponía era muy bueno, nació ahí y pasé 2 días sin saber cómo estaba. Y Génesis, otra historia igual. Entonces, cuando pasó todo eso, yo dije, voy a hacer un esfuerzo sobrehumano y voy a pagar un seguro médico privado. Pero cuando nazcan mis nietos, voy a estar ahí. Y me voy a poner enfrente y quiero verlos. Ya llevo 1 día y medio y no puedo verlo tampoco. Solo que hoy es la pandemia. Le pregunté a Tulio, ¿puedo entrar? No, solo el papá. Casi le digo, pero yo pagué. Estaba como un león enjaulado, recordándome mientras estudiaba esto, y como bien Fabricio lo acaba de decir, que ahora yo ya no soy el regente de mi hija, que aunque me muera de ganas de tomar decisiones, el que debe cuidar de ella es su esposo, y que ellos son libres de tomar sus decisiones. Entonces eso me deja dar 2 opiniones, la de Joel
y la de Fabricio. Mientras vivan en mi casa, yo mando. Cuando estén fuera y se defiendan por sí solos, ¿qué me queda? Orar y orar y no parar de insistir. Les pregunto, ¿estamos de acuerdo hasta aquí en este punto? ¿Sí, amén o no amén? ¿Hay algo más que debería agregarle? ¿No? ¿De acuerdo todos? ¿Por qué estoy preguntándoles por lo que sigue en adelante? Descubrirán en los siguientes 4 versículos que en cuanto Joiada murió, Joás fue de lo peor. De lo peor. ¿Saben qué? Mejor leámoslo. Así no parece que yo estoy exagerando. Verso 15. Mas Joiada envejeció y murió lleno de 130 años cuando murió. Lo sepultaron con los reyes porque había hecho bien. Verso 17. Muerto Joiada, vinieron los príncipes de Judá y desampararon la casa de Dios. Y empieza lejos, déjenlo hasta ahí, lejos de reformas, fue un regreso a la prostitución religiosa, a la depravación, a la injusticia, de lo peor. Así es que yo no exageraría nada en decir que el responsable del buen gobierno de Joás fue gracias a la buena gestión del papá adoptivo de Joás. ¿De acuerdo conmigo todos? ¿Sí, amén? ¿Amén o no amén? Bien. Entonces, ahora que ya sabemos que somos responsables de nuestros hijos hasta que se van de casa, les pregunto, ¿cómo no estorbarlos cuando ellos están olvidando la enseñanza espiritual con la que les hemos educado? Y no estoy hablando esto en mi experiencia de papá porque esa no sirve de nada. Ahora estoy hablando con la historia bíblica y me pregunto y les pregunto, ¿no es cierto que si nosotros consentimos, si nosotros les damos apoyo económico, si nosotros nos desinteresamos, cuando ellos aún son nuestra responsabilidad, les pregunto, ¿no somos cómplices? Sí lo somos. Sí lo somos. Eso grita que, y esto me lo dijo una anciana, aún me dijo, cuando mis hijos estén todos casados, todos en sus casas, ganan mucho más que yo, les voy a gritar cada vez que se distancien del Señor. Y si dejan de hablarme por eso, no importa, pero los voy a estorbar día y noche. ¿Por qué? Bueno, dijo ella, porque los amo. Y esa es suficiente explicación. Pero ahora hay que sumarle. En realidad somos responsables. Así es que debo exhortarme a mí como papá en que ya que tengo el privilegio de ser regente de mis hijos, cada vez que creo que ellos se están distanciando del camino que deben llevar,
Yo no debo consentirles, yo no debo darles apoyo, yo no debo promoverlos. Yo debo mostrar el error y si puedo, estorbarlos. Porque si yo no hago nada, estoy maldiciendo la vida de mis hijos. No tengo suficiente evidencia para escudriñar más las razones del por qué Joás no siguió la enseñanza de su padre. Pero sí tengo evidencia de los 4 pasos para caer en esta apostasía. Porque saben, desde donde yo lo leo, y más tarde ustedes lo van a leer, Joás es prácticamente un apóstata. Y son 4 cosas las que Joás hizo, o 4 pasos hacia la caída de la apostasía. Yo mientras leía esto dije, bueno, quizás no debe llamarse regencia, debe llamarse 4 pasos hacia la apostasía. Pero voy a dejar que ustedes encuentren los 4 pasos. Por favor, vean del verso 17 al verso 20 y díganme los 4 errores de Joás. Recuerden, ya no estaba aquí el regente. Eso significa que éste hubiera hecho esas 4 cosas mucho tiempo atrás. Lo que pasa es que antes Joiada todavía estaba vivo, pero ahora nadie le decía nada a Joás. 4 cosas. Guardo silencio. Están del verso 17 hasta el verso 20. Guardo silencio y ustedes me dicen cuáles son. Cuando alguien encontró las 4, levante la mano, por favor, y así podemos medirnos. ¿Ya, hermana Pati? ¿Ya, hermana? 2. Fabricio 3. Hermana Rosa 4. Mauricio 5. Hermano 6. Perdone que hasta allá no veo, así que no. Ah, Marcelo. Sí. Tiene muchas canas ya, Marcelo. Wow. 7, 8, se acabó. Bien, listos. Paren aún si no las hallaron. ¿Por dónde empezamos? ¿Quién quiere sugerir la primera? Hermana. No, no es desamparar. Esa es la segunda. ¿Cuál fue el primero? Oír a los príncipes. ¿Y cuál era el error de oír a los príncipes? Bueno, si eran voces autorizadas, eran gobernantes. No con autoridad, hermano. No. Bueno, sí empezaron a mostrar todo tipo de lisonjas al rey al punto de casi adorarlo. Entonces él los escuchaba más, pero ¿por qué no debió escucharlos nunca? 2 razones. La primera, eran más jóvenes que él. ¿Recuerdan que la juventud es sinónimo de insensatez? Cualquier gobierno, familia, ministerio que tiene como grupo de consejeros a jóvenes, corre un grave riesgo de caer en la insensatez.
Y el segundo y más grave error, porque puede haber jóvenes como Salomón, puede haber jóvenes como Timoteo, puede haber jóvenes como la reina Esther, no estamos descalificando la edad, solo estamos diciendo como regla general y no como excepción. Y segundo y más importante, estos no amaban a Dios. Así es que el primer grave error de Joás fue decir, es mi mejor amigo, mi amiga del alma. Todos aquellos que escuchamos personas que no aman a Dios, que no son de lectura bíblica, que no son de oración, que no son de servicio, van a influir en nuestras vidas. Nosotros deberíamos ser luz para ellos. Y si tenemos un plan de evangelismo y estamos tras ese plan, en buena hora. Pero si no es un plan de evangelismo ni de discipulado, sino que simple y sencillamente estamos prestando atención a esas voces, corremos el riesgo de Joás. Segundo grave error de Joás, ¿cuál fue? ¿Y por qué desampararon? ¿Por qué abandonaron la casa de Dios? Porque sus príncipes no eran hombres de adoración. Empezaron a abandonar la casa de Dios porque la casa de Dios ya no era prioridad. Paso a paso dejaron de involucrarse. Paso a paso ellos estaban no tan abandonando la casa del Señor. Número 3. Sirvieron a otros dioses. Oigan, ¿no les parece que esto es como un efecto cascada? Una cosa le lleva al otro. El efecto dominó. Escucho e influyen sobre mí las personas que no aman a Dios. Bueno, entonces yo voy a terminar haciendo las cosas que ellos hacen y sirviendo a sus dioses. ¿Cuántos? No me levanten la mano. Puedo frustrarme. Pero lo diré mejor así. Los que de ustedes no están leyendo el libro a fin, se están perdiendo un tesoro, Casi siempre me escuchan decirlo a mí y han de sugerir, bueno, el pastor lo hace porque es su deber para animarnos. Esta vez he recibido 4 o 5 personas escribiéndome y dándome su opinión, emocionados con el libro. Lo cual me lleva, ya que nunca ha pasado esto, si de pronto 4 o 5 me dicen, pastor, qué buen libro, bueno, me hace creer que en efecto estamos ante un gigante. Oigan, si yo soy parte de su grupo familiar, si usted es parte de los que influyen sobre mí, uno de los temas que deberíamos estar compartiendo esta noche es lo que el Señor nos ministró a través de ese libro. Pero los príncipes no tenían ni la remota idea de Sígueme, de David Platt. Las conversaciones de ellos giran alrededor de sus propios dioses. Y eso me lleva a abandonar a mi Dios, a abandonar mis prácticas y a seguir las prioridades de ellos, no las que Dios me llamó. No estoy defendiendo la locura de Joiada, Solo creo que hizo esa desfachatez en su postura de papá. Y nosotros los papás hacemos cada cosa que no debemos.
Creo que este es el punto en donde Joiada dijo, mejor le voy a conseguir 2 a este loco antes que salga igual que aquel. Y me voy a asegurar de que estas 2 lo lleven por el camino del Señor. Por supuesto que no consiguió su cometido. Por supuesto que se equivocó. Solo estoy diciendo, ¿habrá sido el interés del sacerdote de que las mujeres no lo desviaran, así como desviaron a Joás, a Ocosías y a los otros? No sé. Y finalmente, ¿cuál es la 4? No oían al Señor. ¿Y qué iban a andar queriendo oírlos? Si los profetas y los predicadores son como golpes que retiñen, nos molesta, nos fastidia la opinión y regularmente terminamos diciendo, son interpretaciones de ellos. No es así. Yo tengo mi propio modo. Escuchen el propio modo de este muchacho. Zacarías era el hijo de sangre del sacerdote Joiada. Es decir, Zacarías se crió con Joás como hermanastros. Crecieron juntos. Tuvieron el mismo amor de padre. O quizá, y solo quizá, el rey tuvo más cuidado y cariño porque además era el rey, era el linaje mesiánico, y yo me imagino que Joiada como sacerdote se sentía comprometido de respetarle y de siempre darle su puesto al rey. Bueno, estoy diciendo que estos 2 crecieron juntos. Para este momento de la historia ya ha muerto Joiada. El Espíritu de Dios viene sobre Zacarías y le dice que vaya y lo amoneste. Y en efecto, Zacarías toma las agallas y como un buen profeta, reconviene a Joás. ¿Sabe lo que hizo Joás? Lo asesinó. Al niño o al hijo del hombre que salvó su vida y lo escondió durante 7 años y que le dio un gobierno de éxito durante 40. Estoy harto de oír tu voz, matémoslo. ¡Wow! No escuchar al Señor. Creo que cuando alguien de nosotros ya está en ese punto en donde la Biblia ya no es dulce a su paladar, en donde escuchar a sus papás se ha vuelto aburrido y engorroso, en donde sus papás fastidian demasiado, especialmente si son padres piadosos, ya estamos en un nivel muy cerca del abismo. Vean por favor el verso 20, 24-20. Entonces el Espíritu de Dios vino sobre Zacarías, hijo del sacerdote Joiada, y puesto en pie, donde estaba más alto que el pueblo, les dijo, así ha dicho Dios, ¿por qué quebrantáis los mandamientos de Jehová? No os vendrá bien por ello, porque por haber dejado a Jehová, Él también os abandonará. Haber dejado a Jehová, Él también os abandonará. Yo me pregunté, ¿debió haber sido este el título de nuestro sermón? Dejar a Jehová es lo mismo que Él nos abandone. Son 4 pasos. Escuchar a los que no aman a Dios, desamparar la casa de Dios, servir a otros dioses y no escuchar al Señor.
¿Saben? No quiero ajustar a la fuerza esto, pero es casi como quebrantar el cuadrilátero. ¿Por qué? Porque cuando escuchamos a los que no aman a Dios, es porque ya no estamos orando. Ya no escuchamos la voz del Señor. Desamparar la casa de Dios es cuando ya no nos estamos congregando. Y me he preguntado, por supuesto, no vayan a hacer esto, solo es una pregunta en una de esos momentos de locura. ¿Qué pasaría si todos los que tenemos hijos todavía bajo nuestro techo les damos la oportunidad que durante los siguientes 5 meses hagan lo que quieran? Me pregunto, ¿seguirían estas enseñanzas? ¿Irían a la casa de Dios con pasión y puntualidad como los padres les han enseñado? ¿Servirían a Dios o servirían a otros dioses? ¿Se irían tras un chico o tras una chica fácilmente a sus costumbres? Bueno, a lo mejor no 5 meses. ¿Y si prueban un mes? ¿Sabe por qué no les recomiendo? Porque ese mes puede ser suficiente para que cometan horrores en sus vidas. Por eso mejor sigamos estorbando. Al fin de cuentas, cuando ya no estemos, pues ya no es nuestra responsabilidad. Y si sigo con el cuadrilátero, sirvieron a otros dioses, dejaron de servir al Señor. Y no escucharon al Señor, dejaron de leer la Biblia. ¿Verdad que no lo ajusté a la fuerza? Encaja perfectamente. Los 4 pasos para ser un apóstata es olvidar los 4 pasos del éxito. Y aquí está reflejado en la vida de Joás. Lo más trágico de esta historia y lo más irónico. Joiada, que no era rey, es enterrado con los reyes y recibe honores en su funeral. Joás es enterrado sin honores y con mucha vergüenza. Y ahora yo estoy apenado teniendo que hablar de él y de todos los horrores que cometió. Quiera Dios que esta historia nunca se repita en nuestra historia. Oremos.